del estudio regional del sistema nervioso implica que empecemos con la parte externa de las metámeras, que ya fue abordado de manera microscópica. La parte macroscópica no la vamos a contemplar precisamente por lo que eso conlleva, ya va más allá de nuestros alcances. Y de hecho, dentro de la nomenclatura de los sílabus, sílabus de primer parcial, de primer semestre, contempla que usted vea el sistema nervioso periférico. Pero el conocimiento de componentes esenciales como la organización y la sectorización, esa la tienen clara, y sabemos que todos estos están organizados en neurómeras. Las neurómeras a nivel de la región de la médula espinal se denominan metámeras, y de alguna u otra manera fueron ya abordados contemplando cómo se formaba el nervio, cuáles eran sus coberturas, cuál era el aspecto, la presencia de los de Rapier, células de Schwann, sin mielina y así. Entonces, lo que nos correspondería es ya ver el sector intercalado y concretamente médula espinal. O sea, de la metámera nos toca esa parte. Y es fundamental que consideremos lo que ya mencionamos en la parte teórica. Primero, los límites, ¿no? La médula espinal está distribuida en este sector. Miren ustedes cómo se distribuían los grupos musculares. De ahí lo que se mencionó en su momento, que cómo hay grupos en la médula, grupos musculares que se dedican expresamente a distribuirse en estos grandes complejos musculares, aunque bueno, grandes por abundantes, más no porque sean grupos musculares muy voluminosos. Cuando ya tenemos grupos de cintura escapular o pélvica, ya pertenecen a otra inervación, que es la lateral. Pero estos ejes musculares que estoy removiendo nos permiten ver a la columna vertebral. Y lo organizamos para poder ver sistemas. Nos da una simpática vista de lo que tenemos que tratar. Entonces, bueno, ahí están los dos sectores bien bonitos distribuidos, y podemos ver a través de la cobertura de la dura madre cómo se ve la médula espinal, ¿sí? Esta distribución que decíamos, ¿no? Primero es horizontal y se va progresivamente ubicando oblicua para salir por agujeros de conjunción. Es que le ponemos a la columna vertebral dentro de sus componentes. Podemos ver cómo salen los agujeros, por los agujeros de conjunción cada uno de los nervios periféricos. Ahora no nos interesa pues esa parte, sino observar a la médula espinal tal cual. Entonces volvemos a este componente. ¿Ya? ¿Qué tenemos que establecer? ¿Cuáles son los límites? Los límites a considerar nos contemplan el que va a corresponder a la porción más superior. Acá ustedes pueden observar el bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo que se une a la médula espinal en un punto óseo que ya hemos definido, ¿cierto? Si es que regresamos acá, vamos a recordarlo. ¿Sí? El borde inferior del agujero occipital, que se corresponde con el borde superior del atlas, es el límite superior de la médula espinal. ¿Sí? Si es que vamos de eso, nos concentramos en el sistema nervioso central.
dura madre a esta médula espinal. Hemos removido la médula espinal y nos topamos con la dura madre y nos topamos con este extremo inferior que termina en cono, que es el cono terminal. El cono terminal que se prolonga con una fibra, una estría larga, blanquecina, que es la más larga de todas y que alcanza el sacro, que corresponde al filum terminal. Este filum terminal que al final toma el nombre de ligamento sacro-cóccix. ¿Okay? Es este de acá. Ya, ok. De estos componentes podemos observar acá, rodeada de la grasa peridural, en realidad no estaría rodeada sino por la dura madre. En realidad estaría cubierto por un saco de piaracnoides. Tendríamos a la cauda equina, ¿sí? A la cola de caballo. Y si es que volvemos a ver a la dura madre, es importante que consideremos una cosa. Ya, esta dura madre envuelve a cada uno de los nervios formando unos recesos que se llaman recesos durales antes de salir por los agujeros de conjunción, estableciendo que los límites de la médula espinal van a ser precisamente esos nervios que salen, pero el envolvente va a constituir el continente de la médula espinal que corresponde al conducto raquídeo. Este conducto raquídeo tiene sus cualidades también y va a tener o va a constituirse como un espacio ya entre la médula y esta cobertura que describe el espacio subaracnoideo, rico en líquido cefalorraquídeo, que es a lo que queremos llegar, que va a ser un sistema de protección, cobertura y alimentación, así como depuración de los tejidos nerviosos. Entonces, con eso ya podemos considerar los límites. Ahora, el aspecto, pues, lo conocen más que yo. ¿Sí? La médula espinal va a tener esta forma de cordón que más parece, o sea, tiene discretamente la semejanza con un arco, con la cuerda de un arco, porque está fijada en sus dos extremos, coronal y caudal, que cuando no es muy intenso, cuando no es muy tensa el anclaje, pues la médula funciona adecuadamente. Si no, puede darse un síndrome de médula anclada, como es el caso de tumores que pueden jalar a la médula, disrafismos que generan una cicatriz que jala a la médula en donde suele estar a un sitio o donde ya no debería estar. Me explico. Un disrafismo es el defecto del cierre del neuroporo caudal, por ejemplo. ¿Sí? El neuroporo caudal cierra al día 28 y el neuroporo caudal va a dar origen a la porción distal de la médula espinal, al cono medular. Entonces, cuando somos fetitos, cuando estamos en la semana 16 ya recién formados, estamos ocupando todo, nuestra médula está ocupando todo el conducto raquídeo. Pero a medida que vamos creciendo, los huesos crecen, pero la médula no. Entonces, con esta desproporción, el cono terminal tendría que ir subiendo y llegar hasta L1. ¿Sí? Eso sí se acuerdan y sí sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedería si es que se produce el disrafismo que hace que la médula espinal se quede expuesta a este nivel? Va a provocar un síndrome de médula anclada, porque la médula que ya debería estar a nivel de L1 se queda anclada a nivel de S2, S3, donde esté el defecto, ¿ya? Y provoca ese estirón que se denomina síndrome de médula anclada o de médula en cuerda de arco. Bien, de ahí el aspecto de la médula, eso sí tenemos que ir ya al espécimen, pero nos permite ver una serie de relieves, unos surcos colaterales anteriores y posteriores que son el resultado de la salida de raíces, ¿no es cierto? Las raíces ventrales y dorsales. ¿Cómo identifico las raíces ventrales y dorsales? Por el aspecto de las raíces, y una buena forma de guiarse es buscando un surco, el surco intermedio posterior. Porque el surco intermedio posterior estará solamente presente en la cara posterior y solamente estará presente a nivel cervical y torácico. ¿Okay? Otra forma es utilizando una trampita, viendo la sustancia gris y la sustancia blanca. Si usted ve la sustancia blanca, no da problema, pero la sustancia gris tendrá astas dorsales siempre delgadas y estas ventrales siempre gordas. Así que es fácil ver cuál es el área dorsal y cuál es el área ventral. ¿Okay? Estas estructuras también tienen componentes de fijación, los ligamentos dentados, que vienen a formarse del aracnoides y están entre cada uno de estos recesos durales que vamos a ver.
¿Ok? Entonces, ¿es poco lo que vamos a ver? Sí. ¿Es importante que lo veamos? Sí, para que nos familiaricemos. Y van a tener oportunidad de tocar, revisar, pero por favor con mucha delicadeza. Vean cómo lo hago yo y lo hacen ustedes también después. Permítanme un segundo y ya vengo con el estilete que nunca me lo saben traer. Pero vamos ahí entonces. La médula espinal, ya sabemos los extremos. ¿Sí? Límite superior, doctora. ¿Qué cosa? Un plano que pasa por el borde superior del arco anterior y posterior. ¿Ya? ¿Y cuál otro? Un plano que pasa por el borde inferior del agujero occipital. ¿Okay? ¿Acá vamos a ver eso? No. ¿Sí? La médula espinal ha sido cortada un poquito más abajo, pero podemos ver con claridad, ¿sí?, la configuración de un cilindro atachado de adelante hacia atrás, lateralmente más abultado, ¿sí? Se pueden dar cuenta. ¿Ok? De aquí se pueden observar ciertos surcos, de los que destaca, ahí se pueden dar cuenta, ¿sí? Miren ustedes, aquí la porción incluso está más notoria, ¿sí? Este es el extremo coronal y este es el extremo caudal. Miren ustedes, no es un cilindro simétrico, bueno, es simétrico, pero no es igual. Esta parte la ven ancha, esta parte la ven delgada y esta parte nuevamente está ancha. ¿Eso por qué se da? Se forman intumescencias, ¿no? La intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra. ¿Por qué se dan esas intumescencias? A estos niveles, la sustancia gris tiene más neuronas motoras, ¿sí?, para dar origen a las áreas motoras de los plexos braquial y lumbosacro que van a los miembros superiores e inferiores. Entonces, por eso ustedes van a verle voluminosas. Estas entonces son las intumescencias cervical y lumbosacra. El área torácica no tiene mucho de qué hablar, ¿no? Tiene estas delgaditas y se notan en la simetría cilíndrica que tiene. ¿Ok? Esto se va también a traducir el momento en el que veamos cortes histológicos en el aspecto que van a tener los cortes y les va a ayudar a orientarse. Entonces, a este extremo tendríamos una forma pentagonal que se va a continuar con el bulbo raquídeo. Ya. Sabemos que la médula espinal, y esta que está acá, que tiene todas las los componentes, nos permite ver que la médula va a estar cubierta dentro del conducto raquídeo, por fuera por grasa, que es la grasa peridural que ha sido removida, y a continuación tenemos la dura madre, ¿sí? Esto es dura madre, vean, es un cuero, ¿no? Un papiro. Después podríamos intentar disecar, pero es más fácil abrirse un poquito para encontrar una suerte de tela de araña. Voy a poner ante ustedes, separado en el estilete, un poquito de pie aracnoides. ¿Sí ven ahí sostenido por el estilete? Si es que no han podido ver, por favor movilícense. Doctor, allá atrás, deje de hablar con la pelada, pare bola. Ah, ¿Está grabando el audio? ¿Está grabando el audio? Ya, que ponga a grabar, deje ahí el teléfono y venga usted, venga, ¿qué estoy señalando? ¿Qué estoy señalando? Sí, eso, ya ve, más importante que vea esto a la grabación, pues, ¿sí o no? Entonces, lo que estoy levantando es parte de la pía aracnoides y que da lugar a un ligamento que parece diente de tiburón, que es el ligamento dentado. Entonces, de rato que levante, miren el vértice cómo forma un dientecito ahí, ¿sí ven? Ese es el ligamento dentado. ¿Sí ven allá los detrás? Si no ve, doctor Cali, venga para acá. ¿Sí? ¿Sí ven ese triangulito que se forma? Ajá. El ligamento dentado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya vieron? ¡Muevan! ¿Sí ven ahí? Se ve clarito, ¿no? Sí, qué chico. ¿Sí lo ven? ¿Ya vio? Otro que se demora 2 años de aplastar recta. Ya. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué nos da la idea? Este ligamento es la prolongación, si ustedes se dan cuenta de la médula espinal,
pero que es cubierta como el plastiquito que pone mamá en los productos que mete a la refri, ¿no? ¿Sí? Entonces, o el plástico de los embutidos. Eso es lo que va a dar origen a la pía madre y esta aracnoides que termina adhiriéndose a la dura. A ver, esta dura en cada nervio forma un receso dural. Si ven esos huecos ahí, se llaman recesos durales. Si ven esos recesos durales, ahí se forma un 20% de la absorción de líquido cefalorraquídeo se lleva ahí. Por eso es que muchos niños que tienen disrafismos les cerramos el disrafismo y les queda insuficiente la absorción de líquido y hacen hidrocefalias de lenta instalación. Pero niño que le cerramos el disrafismo termina en válvula, en un porcentaje bastante alto. Es porque estos recesos son como copitas, ahí se ven esos huequitos, que son los recesos durales que se forman y que donde termina la dura madre que, mejor dicho, la aracnoides, que se ha involucrado dándole esta posición central a la médula. Ahí se ve clarito la pía aracnoides, ¿sí la ven? Como una telita de araña, como un plastiquito. ¿Sí lo ven? Que le da la estabilidad y la posición central. Ahora veamos una cosa. Yo les dije, pueden orientarse con el corte. Miren ustedes ahí, la sustancia gris se ve pálida y la sustancia blanca se ve oscura. La grasa, concreto, que es que gracias. Si ven ustedes, los cuerpos neuronales no tienen mielina. La mielina tiende a oxidarse y en un momento dado a oscurecerse. Entonces, en presencia de formalina, las grasas se fijan y toman ese color. Cuando la proteína se fija, en cambio, se pone pálida, media blanquecina. ¿Ya? ¿Sí estamos? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted se fija bien, las astas dorsales se ven con claridad, que suelen ser finas, y las astas ventrales suelen ser gordas. Miren. ¿Se nota? ¿Se vio? Para mejor observación de ustedes, vámonos a buscar acá, ya. Miren la sustancia gris y la sustancia blanca. Este es un nivel lumbar. ¿Sí? Si ven la H, si le ven gordas son las astas ventrales, si les ven flacas son las astas dorsales. ¿Sí? ¿Sí? Ok, si es que ya he ubicado que esta es la porción ventral, dense cuenta que está atravesada por un surco bien profundo, que es la fisura media anterior. ¿Sí? Esta es la fisura media anterior, la que se ve aquí con claridad. Y acá atrás es la fisura media posterior, que suele ser poco pronunciada y se continúa con un tabique, que es el tabique medio posterior. ¿Sí? Aquí me imagino que le pasaron un estilete o le pasaron un alfiler y le dejaron separando porque no es tan notorio. De ahí usted se cuenta que acá se forma un surco, el surco colateral posterior de cada lado, pero son como arruguitas ahí medias poco imperceptibles. ¿Sí ven? ¿Por qué? Son surcos virtuales, no son surcos claros. Solamente resultan de los orificios que quedan al extraer las fibras de las raicillas de los nervios periféricos. Entonces usted sabe que acá estaba el surco colateral posterior izquierdo y acá el colateral posterior derecho, o el posterolateral izquierdo y el posterolateral derecho. Acá el colateral anterior derecho y el colateral anterior izquierdo, o el anterolateral derecho y el anterolateral izquierdo. Eso me da lugar al cordón posterior, cordón anterior, cordón lateral. ¿Sí? Cordón posterior, cordón medio, cordón anterior. ¿Sí? Entonces, este cordón medio, ¿sí?, de posición lateral, tenemos el cordón anterior y el cordón posterior, están separados por los surcos que hemos mencionado. ¿Sí? ¿Podemos verles allá? Cordón posterior, cordón anterior y cordón medio. ¿Sí? Posterior, anterior, medio. ¿Cómo sé yo en dónde estoy? Por el aspecto de las sustancias. Si es que yo veo un surco bien marcado como este, esa es la fisura media anterior. La fisura media posterior siempre es menos marcada. ¿Sí? Ok.
una buena forma entonces es orientarse con la sustancia gris y la sustancia blanca. Acá, por ejemplo, yo podría decir, bueno, pues entonces este corte, lo que veo yo acá atrás seguramente fue lo que cortaron apenas lo vieron. Entonces veamos la sustancia gris, miren, las astas dorsales miran hacia acá atrás, las astas ventrales hacia adelante, entonces este es el surco medio anterior y este es el surco medio posterior. Aquí podemos ver de una vez, no se ve con claridad, vámonos a ver si es que acá sí se ve. A nivel cervical se puede ver, así miren, con mucha claridad estos surcos, ¿sí? Entre estos, que es el surco posterolateral, se ve un pequeño surco adicional. Estos son los surcos intermedio posterior derecho e izquierdo, ¿sí? Miren, que forma el fascículo grácil y cuneiforme, ¿sí? ¿Sí los ve? ¿Sí se ve ahí el surco? Este es el cuneiforme, este es el grácil. Aquí está el fascículo. ¿Sí? El grácil cuneiforme. Ajá, porque el ¿Sí? grácil es ¿Ok? medial. Grácil cuneiforme. ¿Listo? Ok. Acá hay un tercer surco, pero ese no le vamos a mencionar porque ya le vamos a tratar en bulbo aquí. De ahí que podemos colegir también, vamos a tener raíces anteriores, miren, suelen ser 5 a 6 raicillas anteriores que se unen con las raicillas posteriores, ¿sí? Y terminan en un receso. En el receso ustedes van a ver un bultito duro, redondito, que corresponde al ganglio sensitivo, ¿no? Entonces acá tenemos el ganglio sensitivo, ¿sí? Ahí está el ganglio sensitivo metido, donde se unen las raicillas, ¿sí? Acá ya sí se lo puede ver. Se lo puede incluso tocar. Ahí está, esto es parte, lo que estoy tocando es ganglio sensitivo, uniéndose a las raicillas anteriores. Ganglio sensitivo uniéndose a las raicillas anteriores, ¿sí? Ganglio sensitivo uniéndose a la raicilla anterior, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Sí, ya. Entonces vamos viendo que esto progresa y van las raíces separándose. Acá no vemos con mucha claridad, pero ya podemos observar acá. Miren, las raíces para que se unan han tenido que elongarse, estirarse y terminan formando la cola de caballo. Miren, ¿sí ven? Pero acá ustedes pueden ver a la médula espinal, ¿sí? Ahí está el cono terminal, por eso me la quería ensanar. ¿Sí? Y miren cómo se prolonga la cobertura, el envoltorio en esta área pálida que es el filum terminal, ¿ya? El resto son raíces que son más oscuritas, más suavitas, y estas son raíces nerviosas de la cola de caballo o cauda equina. ¿Ok? Pues miren, el cono terminal, tenemos la intumescencia lumbar, la intumescencia cervical, el área torácica, y podemos observar acá, saliendo de cada uno de los huecos de la región lumbar y sacra, estas bolitas que son los ganglios sensitivos. ¿Estamos? Sí. Este saco termina en un punto ciego, en un punto final que es S2. Y después de esto, el filum terminal continúa con un área de inserción denominada ligamento lumbo-sacro, que estaría a este nivel. ¿Listo? Entonces, si podemos recordar, no está muy difícil, ¿no es cierto? Los elementos. Ok. Entonces, en el repaso, todos se van a dar turnos, todos tienen que estar con guantes, o por lo menos uno, en grupos de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Al doctor Castro le incluimos en donde... Ah, no, usted sí pertenece a este grupo, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Los sensitivos es más fácil observarlos, bueno, por este lado, casi por este lado. Sí. Los procesos culturales, muéstrame Sí, aquí. sí. Se ve bien. Es un, ahí. El huequito es el receso dural. Sí. Ya. Un ganglio sensitivo. Es como pedir, no sé, pues un ceviche de... Un encebollado de chinchulines. No, imposible. Ya, entonces, a ver, doctora, escríbame igual como me he escrito por interno para pasarle algún link, ¿sí? O los links que ya se les ha socializado a sus compañeros para que tengan como
aporte, soporte. La sugerencia sería que usted revise, se ambiente con el material y después complementa con las clases que le dé Maldonado. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿cuál es la situación? La configuración externa ha contemplado que nosotros tengamos acceso a ver el aspecto, la distribución, el sitio, las relaciones de la médula espinal. Mucho ahondar en eso no tiene mayor sentido. Nos interesa más la configuración espacial y funcional de la médula espinal. Y eso se puede describir mejor en el estudio de la configuración interna. La configuración interna, acuérdense que contemplaba estudiar grupos celulares, grupos de fascículos, lo que describe hablar de la sustancia gris y la sustancia blanca. Se utiliza principalmente este teñido y en algunos casos se utilizan teñidos parecidos que funcionan con sales de plata. En este caso es una tinción convencional denominada tinción de Weger, que lo que hace es teñir la mielina. Tiñe la mielina y por tanto lo que se va a ver oscuro va a ser la sustancia blanca y lo que se va a ver clarito, pálido, sin captación, va a ser la sustancia gris. ¿Sí? Entonces los cortes van a ser más o menos en ese ardid. La sustancia gris va a estar pálida, la sustancia blanca va a estar oscura. ¿Y qué es lo que también se va a notar? Que donde haya núcleos en la sustancia aquí distribuidos se van a ver con mayor claridad, más enfatizados. Aquí se puede ver un área nuclear, acá se ve un área nuclear, acá se ve un área nuclear. Esto funcionalmente ya ha sido identificado y ya fue visto en teoría, ¿no es cierto? Pero asimismo, acá donde todo se ve una sola cosa, es una suerte de cableados que desgraciadamente no es como en electricidad, ¿no? Que tengo para un sector cables rojos, para un sector cables verdes. Aquí todo tiene el mismo color. Solo podemos saber cuál es cuál por sectores. Entonces tenemos que ubicar dónde están cada fibra y por dónde van subiendo. Y acordarnos también que estas son fibras que están ascendiendo o descendiendo. ¿Ok? Estas fibras que están ascendiendo o descendiendo son cortadas a este nivel. Entonces lo que vamos a ver es solamente el fajo de fibras. Dicho de otra manera, la sustancia gris, pero en realidad hay fibras que entran acá, fibras que salen y otras que envían fibras ascendentes y fibras descendentes. Entonces lo que yo veo es el corte. Entonces solamente puedo ver bultos así de pequeñas fibras que están o ascendiendo o bultos de fibras que están descendiendo. Eso es lo que se ve acá. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces lo que veo son solamente cortes. Para poder estudiar entonces en práctica, lo que se va a hacer es no ponernos a ver el tendido de cables como se vio en teoría. En teoría ustedes vieron en el video lo que se hablaba de la vía ascendente que iba por tal parte, cruzaba por acá. Eso no vamos a hacer. Ahora lo que vamos a ver es aquí regionalizando, es lo que encontramos en un solo corte. No le vamos siguiendo, sino que solamente vamos describiendo por dónde pasa. ¿Ok? Y tenemos que identificar por sectores. Recordemos que los sectores de la médula espinal van a corresponder a las áreas relacionadas con las vértebras, ¿no? Entonces va a haber un sector que es el cervical, otro la de segmentos torácicos, otro la de segmentos lumbares y otro la de segmentos sacros y coxígeos. Entonces esos segmentos tienen variaciones de acuerdo a su ubicación y vamos a encontrar que los niveles a los que se cortan es donde precisamente se ven cambios sustanciales. Por ejemplo, a nivel lumbar vamos a tener un núcleo similar al nivel torácico en el sistema nervioso autónomo, que es el núcleo intermedio lateral. Ese núcleo es simpático. A nivel sacro, en cambio, tenemos un núcleo que va a ser perteneciente al sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Hay unos sitios en donde vamos a encontrar fibras que no encontramos en otros niveles. Por ejemplo, el fascículo de Burgach se encuentra en los niveles torácico y cervical, y los fascículos de Gold se encuentran tanto en los niveles inferiores como en los niveles superiores. ¿Por qué es eso? Porque Gold sube la información desde los miembros inferiores y Burgach desde los miembros superiores. Entonces, como es ascendente, solamente se va a ver en donde es útil que suba. ¿Ok?
Entonces, todas esas variaciones se van explicando en el video, pero tenemos que concientizar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a ver. Entonces, se ha seleccionado diferentes cortes en proporción de esto, o en razón de esto. En razón de esto, entonces, las divisiones que se hacen, y como ya hablamos en la práctica, ya cuando se abordó la clase con los estudiantes, con sus compañeros, el momento en el que ya estudiamos regionalización, después de estudiar la configuración externa, tenemos que pasar a la configuración interna, y eso va a ser estudiar regiones, placas, reconocer lo que ya veríamos en teoría. Entonces les va a venir bien ver estos videos después de ver el video completo de vías ascendentes y descendentes y preparar su deber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este punto vamos a dividir al estudio en sectores. Un corte a nivel sacro, que es igualito al nivel coxígeo, por eso nos incluye el nivel del coxis. Un corte a nivel lumbar, un corte a nivel torácico inferior, un corte a nivel torácico superior, un corte a nivel cervical inferior y uno a nivel cervical superior. Es decir, vamos desde abajo hacia arriba y vamos viendo cómo se va volviendo cada vez más complejo el sistema de cortes y el sistema de elementos que vamos encontrando. ¿Ok? Y vamos a seguir una nomenclatura y un esquema para esto. Entonces, para estudiar la configuración interna, Doctor, dígame. atrás hay un teclado, no sé si eso le puede ayudar. Hay un cable, hay un teclado. Está desordenado. Tengo hambre. Oye, creo que este semestre va a comenzar. Creo que me dio ansiedad de comida. No me duele más. A mí sí me da eso. Cuando tengo estrés me pasa eso. Por eso me puse en el peso. Tengo más mucha. ¿Qué? ¿Por qué los están queriendo proyectarse? Miren, esto es lo que considerábamos acá. Miren, la configuración interna es describir las estructuras, es describir los fascículos y describir los elementos que nos permiten identificar niveles. Usted empieza la navegación topográfica y el reconocimiento de lo que usted estudió en teoría como sistemas, ¿sí? Ve el cableado en anatomía teórica, pero acá tenemos que estudiarle regionalmente en anatomía práctica. Entonces tenemos que ver lo que se vio en teoría, pero en forma de diapositivas, en forma de imágenes histológicas. Entonces, para eso manejamos un sistema. Agarramos los niveles que les dijimos: sacro, lumbar, cervical, torácico inferior, torácico superior, cervical inferior, y estos vamos a primero tratar de ubicarlos. Entonces, lo primero que nos pasa es que vemos un corte por ahí así. Entonces, tenemos que identificar este corte, qué características tiene, cuál es el elemento característico que nos permite identificarle. Tal vez por la forma podemos orientarnos. Entonces sacamos la forma, el aspecto, el elemento característico, y después de eso contabilizamos o ubicamos los elementos, porque si ya ubicamos el nivel, sabemos qué va en ese nivel. ¿Ya? Un ejemplo: a nivel sacro voy a tener fascículo de Gol, pero no voy a tener fascículo de Buldas, porque Buldas es para miembros superiores, ¿sí? A nivel sacro no voy a tener un núcleo simpático, voy a tener un núcleo parasimpático. A nivel sacro hay unas fibras para la propriocepción inconsciente que no hay para el miembro superior. ¿Por qué? Porque sacro es de miembro inferior. ¿Sí? Listo. Entonces, tomando en cuenta eso, el esquema para estudiar cada placa será buscar el elemento característico, la forma, la estructura de la sustancia blanca, y dentro de la estructura de la sustancia blanca, los fascículos que ascienden y descienden.
Adicionalmente, en la sustancia gris, la delimitación de los núcleos, pero eso ya lo hicimos en teoría, así que acá solamente se va a presentar un repaso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué tinción es la más utilizada? La de Weigel o tinción de mielina, que es la que ya mencionamos. Entonces, de acá, miren ustedes, el primer nivel con el que nos vamos a topar y con el que arrancamos el estudio es el nivel sacro. ¿Cómo identifico el nivel sacro? ¿Ya? El más inferior, el único que vamos a dar acá. Entonces, cada diapositiva le trae esta mnemotecnia, ¿no? Primero, el elemento característico que nos va a permitir distinguirle es el núcleo autónomo sacro. ¿Por qué es el núcleo autónomo sacro? Porque ese núcleo es el que va a proporcionarle una asta de ciertas características. Piense usted siempre que la sustancia gris tiene unas astas delgaditas, dorsales y unas gordas ventrales. Pero en el caso del nivel sacro, como es tan chiquito, como es el cono terminal, ustedes vieron que era un cono delgadito, el rato que paso por ahí la cuchilla, la sustancia gris está apretujada y hay poquita sustancia blanca. Entonces la sustancia gris se le ve atachada, ¿ya? Y ahí, en vez de que sean delgaditas, las astas son gordas por este núcleo. Entonces la forma que nos permite identificarle es precisamente esa, una especie de enanito acondroclásico aplastado ahí con astas dorsales y ventrales muy regordetas. ¿Ok? ¿Y cuáles son los fascículos que vamos a describir? Pues los que vemos acá. Entonces, miren ustedes, el corte es relativamente esférico, se nota un surco medio anterior bastante pronunciado. La sustancia gris, miren, es pálida, esto es una tinción de Weigel, y vean las astas dorsales. Esta asta dorsal es similar al asta ventral, esta asta dorsal es similar al asta ventral. ¿Por qué? Porque a este nivel tenemos el núcleo autónomo sacro. Entonces vamos a ubicar, miren, aquí está el núcleo autónomo sacro. ¿Sí? Ese le vuelve gorda al asta ventral. El núcleo autónomo sacro, acuérdense que está en la base y lateralmente al asta ventral. Entonces, por eso el aspecto de este corte es con las astas dorsales y ventrales regordetas. ¿Ya? ¿Ya? Una vez que hayamos ubicado el corte, no hay pierde porque el lumbar es súper diferente. Vamos a ver los fascículos. El primer fascículo, y describiéndolo de atrás hacia adelante, es el fascículo de Goll. ¿Sí? El fascículo de Goll es un fascículo ascendente. Después tenemos el tracto de Lissauer, que es el punto de entrada de del asta dorsal, ¿no es cierto? Después tenemos el fascículo córtico espinal lateral. El córtico espinal lateral pertenece al sistema piramidal, el componente decusado de este. De ahí tenemos el fascículo espino-cerebeloso dorsal y el espino cerebeloso dorsal, perdón. A este nivel no hay un fascículo que se llama espino-cerebeloso ventral, que se lo va a ver después. Internamente a este vamos a encontrar una especie de tallo de apio cortado, aquí está mal representado, pero está formado por dos fascículos, tres fascículos en realidad, que forman el sistema ventrolateral. El sistema ventrolateral es el del TAP y está formado por el fascículo espinotalámico lateral y el espinotalámico ventral. Estos, ¿sí?, son los que llevan TAP, es decir, termoalgesia para el espinotalámico lateral y presión y tacto protopático para el espinotalámico ventral. Adicionalmente a eso tenemos el fascículo espinotectal, que es la vía aferente del reflejo espinovisual. ¿Qué es el reflejo espinovisual? Es parte de un reflejo más grande llamado óculo cefalogiro, que por lo que sube por la información sensitiva, táctil, así como por la información auditiva y visual, influye a nivel del tectum para generar dilatación pupilar. ¡Hey! Todos estaban viendo para acá, no les asusté, no me funcionó bonito como los otros. Pero resulta que el momento en el que se levantaron y se tensionaron, ustedes no tenían un espejo delante, pero tiene que haber habido dilatación pupilar, cuando en realidad se les asusta, pues, ¿no? ¿Ya? Si es que ustedes vieran una explosión a lo lejos o un ruido retumbante, se activaría ese reflejo. ¿Ok? Y al mismo tiempo usted fija la cabeza, la gira, sostiene el torso, y eso es el reflejo óculo, céfalo, giro. Gira la mirada, gira la cabeza y fija el torso con respecto a un estímulo. ¿Ya? Entonces, esa parte aferente es llevada por el fascículo espinotectal al tectum del mesencéfalo.
De ahí tenemos una parte que le vamos a llamar la pildorita, ¿sí? O la aspirina. Esta parte tiene dos fascículos pegados, chiquititos, el espino olivar, que va de la médula espinal hacia la oliva vulvar, y el olivoespinal, que baja desde unos núcleos que se llaman los núcleos olivares inferiores del bulbo hacia la médula espinal. Después de eso tenemos el fascículo vestíbulo espinal lateral detrás del espino talámico ventral, y este está conformado por las fibras que se proyectan hacia o desde los núcleos vestibulares hacia la médula espinal. Si es que hay un lateral, tiene que haber un medial, pero a este nivel, en este corte, no existe. ¿Qué hace el fascículo vestíbulo espinal lateral? El vestíbulo espinal lateral es antagónico, se vive peleando con un primo que es el rubro espinal, que siempre baja al lado del córtico espinal lateral. El rubro espinal se encarga de generar flexión e inhibir la extensión de las extremidades. Y el vestíbulo espinal lateral, en cambio, tiende a favorecer la extensión e inhibir la flexión. Entonces, cuando yo quiero flexionar, se activa el rubro espinal, el fascículo, rubro espinal, y cuando yo quiero activar la extensión, se activan las vías de información vestíbulo espinal lateral. ¿Ya? Finalmente tenemos el fascículo córtico espinal ventral en este corte, que es el complemento del córtico espinal lateral. ¿Ya? Aquí, ¿qué cosas es importante que se mencionen para que usted comprenda en los siguientes niveles? Número 1. La nomenclatura que vamos a manejar para los fascículos van a depender, 1, puede ser de su función, ¿ya? O de su aspecto. 2, de su trayecto. Y 3, puede tener el nombre del creador o del investigador que lo descubrió o lo describió. Por ejemplo, el fascículo de Gall se entiende que fue Gall quien lo describió. También se denomina fascículo grácil porque se va adelgazando cada vez más y en los cortes más altos es como un cordón delgado, ¿sí? Por eso se llama fascículo adelgazado o grácil. ¿Ok? De ahí tenemos, por ejemplo, el fascículo córtico espinal lateral. Ese, en cambio, se maneja por su trayecto, ¿sí? El prefijo dice dónde nace y el sufijo dónde termina. Córtico espinal. Con eso usted puede saber si es que el fascículo es ascendente o es descendente. Córtico espinal quiere decir que sale de la corteza y termina en la médula espinal. ¿Ascendente o descendente? Descendente. Si es que es descendente, sirve para generar eferencias de respuesta o aferencias sensitivas. Eferencias para respuesta, ¿sí? Entonces, si es que nos vamos a este fascículo, el espino cerebeloso dorsal. Espino cerebeloso va de la médula espinal hacia el cerebelo. ¿Es ascendente o descendente? ¿Llevará aferencias o eferencias? Aferencias. ¿Ok? Un dato importante es que tenemos que saber también qué fascículos se han decusado y no se han decusado. ¿De qué nos podemos ayudar en este caso? Las fibras, ya nos hemos pasado, ¿cuánto? ¿5 minutos? 5:36. ¿Cuánto nos pasamos? 5 minutos. Termina 5:45. 5:45. Sí. Ah, Sí. sí, pues no. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Si tenemos aquí el fascículo de Gall. No, vamos al fascículo de Gall. Vamos acá. El fascículo córtico espinal lateral, para que entendamos más fácilmente. Tenemos que saber qué fascículos son decusados y qué fascículos no son decusados. Y una forma que nos puede ayudar es identificar al fascículo, si es que es ascendente o descendente, y cerca de qué asta está. ¿Cómo es eso? Miren, acá está el asta dorsal y acá está el asta ventral, ¿cierto? Listo. Les voy a dar un ejemplo para que me comprendan. No tengo qué manera de dibujar. Me centró. Ya voy a rayar la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, entran fibras por acá, ¿no es cierto? Esta fibra de aquí viene al asta ventral
genera el arco reflejo, ¿no es cierto? Y también hay fibras que llegan acá a un núcleo, al núcleo propio, ¿se acuerdan? Y este núcleo propio va a mandar fibras hasta el cordón acá al fascículo espinotalámico, ¿ya? Y asciende, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con este fascículo, el de Golgi? Entran fibras y resulta que el fascículo de Golgi recibe directamente las fibras y estas ascienden, ¿ya? Miren lo que ha sucedido. Cuando entra directamente sin decusarse, la fibra, el fascículo, se queda pegado al asta que le corresponde. El fascículo de Golgi es un fascículo que va de la médula espinal hacia el bulbo, ¿sí? Entonces, como no se ha decusado, se queda cerca del asta dorsal, ¿ya? Los decusados tienen que ya hacer un recorrido más intrincado y para al decusarse se distribuyen en otro sector diferente. Entonces, este fascículo, el espinotalámico, al haberse decusado, termina cerca no del asta dorsal, sino del asta que no le toca, que es el asta ventral. ¿Por qué digo que el asta ventral no le toca? Porque el asta ventral es motora, eferente, ¿no es cierto? Y el fascículo espinotalámico lateral es aferente, ascendente, ¿sí? Vamos con otro ejemplo para que representemos esto nuevamente. El fascículo espinocerebeloso dorsal está mal dibujado acá, lo cambié ayer. Este debe estar aquí, ¿sí? Entonces dibujemos de donde debería estar. Entran las neuronas de acá, van al núcleo dorsal de Clark, que es el que se encarga de la propiocepción inconsciente, y de aquí se van directamente al fascículo espinocerebeloso dorsal, ¿ok? Y asciende. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este fascículo espinocerebeloso dorsal está cerca del asta dorsal o del asta ventral. Dorsal. Y miren, ¿se decusó o no se decusó? No se decusó. Entonces, ¿qué concluyo? Cuando el fascículo está cerca del asta que le corresponde por función, no se ha decusado. Cuando el fascículo se decusó, se acercó al asta que no le corresponde, ¿sí? Miren, el fascículo córtico espinal ventral, ¿al lado de qué asta está? Del asta ventral. O curiosidad, el fascículo córtico espinal ventral no es decusado. El córtico espinal lateral ya dijimos, ¿no es cierto? Es un fascículo descendente que está cerca de qué asta? ¿Dorsal o ventral? Si es descendente y está pegado a qué asta? Si es descendente, tiene que estar en la... Es descendente, debería estar pegado a qué asta? Si no se decusa. A la ventral, ¿no es cierto? Pero está pegado a la dorsal. Entonces, ¿es decusado o no? Sí. Ya se decusó. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, con esas referencias vamos a revisar las diapositivas, vamos a revisar los videos y preparamos un pequeño trabajito para compensar la clase que no les pude dar por la reunión. ¿Sale, vale? Listo, doctores. Muchísimas gracias por la clase de hoy.